Y cuando son ya las 9 de la mañana con 11 minutos, nosotros vamos a dar pie a nuestro panel del día de hoy. Ya tenemos conectadas a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Vamos a saludar de inmediato a la representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días. Hola, buenos días a ambos y con muchas ganas también de conversar sobre contingencia. Sí, de todas maneras, lo mismo a la militante de la Juventud de Bópoli de Valparaíso, Safka Latan, que también ya está conectada con nosotros para este panel. ¿Cómo estás, Safka? Muy buen día. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Valeria. Muy bien por acá. Un panel de la región de Valparaíso, dicho sea de paso. Ambas, Maravilloso. ambas de allá también para poder acompañarnos el día de hoy. Oigan, vamos a ir de inmediato a estos temas que nos convocan en esta jornada y particularmente quedarnos con esta pugna que se ha estado dando en la interna del oficialismo y particularmente entre el gobierno, algunos sectores del Partido Socialista por los temas de seguridad, las reacciones que han surgido luego de estas declaraciones que entregó la senadora Paulina Bodanovich respecto de que el presidente Boric debiese asumir un mayor rol de coordinación en materias de seguridad, pero no reuniones porque de reuniones estamos todos cansados. Es parte de lo señalado por la senadora Paulina Bodanovich. Ayer fue el presidente quien comentó obviamente estos planteamientos dentro de lo señalado en la región del Ñuble. El mandatario dijo que no me interesa pelearme con la UDI, con algún senador o con alguien que se le ocurra la última cuña. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo. A mí no me va a encontrar. Y señaló también el mandatario que hoy en Chile la crisis de seguridad no requiere que alguien se ponga creativo de última hora buscando una cuña para aparecer en el diario. Acá no se requiere improvisación. El resto del gabinete también tuvo algunos puntos al respecto. De hecho, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, estuvo también haciendo algunos apuntes al respecto. Dijo: yo esperaría que el oficialismo tenga más sentido de responsabilidad respecto a las estrategias que el gobierno no solo ha comunicado ante la prensa, sino que directamente a cada uno de los partidos respecto a cómo se ha abordado el tema de seguridad. También la ministra Toá dio cuenta de este tema. En Chile no nos falta presencia, protagonismo, liderazgo del presidente Boric en materia de seguridad en lo más mínimo, y acotó que quería pedir a las personas que nos están esperando que les demos respuestas que estén fundadas en decisiones sólidas. No tratemos en el momento en que hay temor o en que hay preocupación de entregarles a las personas como una píldora para que se queden tranquilos. Esto no funciona así. Es parte entonces de los comentarios que surgen desde el gabinete. Frente a ello también quería plantear algunas declaraciones que entregó el diputado socialista Marcos Ilavaca en el programa que nos antecede. Línea 1. Ahí señaló que frente a los dichos de la senadora Bodanovich, creo que el gobierno sobrereaccionó respecto a una propuesta que nuestra presidenta en su calidad de senadora está desarrollando. Son algunos de los puntos que estuvieron presentes en esta polémica y que queremos abordar con ustedes el día de hoy a la luz de lo que han sido estas declaraciones y a su vez también hablar un poquito de lo dicho por la senadora Bodanovich luego de estas distintas declaraciones que surgieron al alero del gabinete. Por ejemplo, dijo en Radio Pauta, y particularmente en esta entrevista, que este trabajo lo ha liderado el presidente, ya que es el quien ha dado las instrucciones para que esto vaya en ese sentido. Y destacó que desde que la ministra del Interior, Carolina Toá, comenzó a encabezar esa cartera, la situación ha cambiado, ya que incluso parlamentarios que son de gobierno y votaban en contra de los estados de excepción, finalmente terminaron convenciéndose de que era necesario. De alguna manera hubo un retroceso de la senadora, también ahí en las afueras del PS dijo: yo he sido la primera en reconocer los esfuerzos que ha hecho el gobierno persistentemente y el Estado, y no solo el gobierno. Dejo todas esas declaraciones para poder dar contexto a lo que es esta discusión y particularmente la señal que surge de parte del oficialismo en torno a que surjan estas críticas, este llamado fuego amigo que muchas veces se toma a propósito de los distintos gobiernos que están y las visiones contrarias que en algunos aspectos se plantean. Parto contigo, Valeria, para que me cuentes un poquito cómo has estado siguiendo esta pugna y particularmente ¿qué sensación te quedan de las declaraciones antes y después de la senadora Bodanovich? Claro, yo creo que
Bueno, lo que pasa creo que en menos de 24 horas la senadora rectifica sus propias Ujú. declaraciones. Incluso estuve revisando que también hace la invitación a ver una entrevista completa, ¿cierto? Sí. Que no fue algo como una pequeña entrevista que la agarraron afuera, sino que fue algo más largo que eso, donde entregaba un contexto. Ahora, lo que sí puedo decir y destacar es que me preocupan las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, sino también senadora, ¿cierto?, de la Mm. República con el cupo socialista que reemplaza a Elizalde, donde el socialismo democrático en sí tiene una principal participación también en el gobierno respecto a la agenda de seguridad. Ujú. Permítanme primero, o sea, mencionar que la Secretaría General de la República, ¿cierto? Es Elizalde, quien es del Partido Socialista, anteriormente también presidente del conglomerado. También está Marcel, ¿cierto? Que tiene que ver mucho sobre presupuestos en el gobierno, quienes van a defender las propuestas en materia de seguridad. También como Partido Socialista y también como Socialismo Democrático, o sea, TOA, ¿cierto? Que es del Mm. Ministerio de Interior, encabeza, ¿cierto?, la agenda y la cartera en materia de seguridad dentro también de un conglomerado mucho más grande que el socialismo democrático. Entonces, claro que llama la atención cuando la presidenta, el liderazgo dentro del socialismo democrático, hace un énfasis de la participación o responsabilidad del presidente Gabriel cuando son sus mismas líneas, ¿cierto?, quienes están trabajando directamente en la cartera y son los encargados de hacer Mm. eso. Por eso yo creo que llama la atención también, porque creo que desconoce un poco la labor que se está haciendo y por eso rectifica Ujú. también más adelante de su entrevista que evidentemente Elizalde como Carolina Toá son quienes van a defender, porque es su rol como Sí. ministerio, ir a la sala o ir a la Cámara para defender estos proyectos en materia de seguridad y de alguna forma se intenta desconocer por hacer una crítica. Ojo, porque una crítica muy válida que se puede hacer respecto a la presidencia, pero como mencionó también el presidente, o sea, está en un seno interés en estos momentos hablar de esta materia. Mm. Incluso la misma senadora, presidenta del Partido Socialista, reconoce que son más de 50 leyes que ha defendido Elizalde, ¿cierto?, de su conglomerado en esta materia. Son 20 que el gobierno, ligado a la materia de seguridad, proyectos de leyes que han salido en esta materia, lo cual es muy complejo, Ujú. ¿cierto?, sacarlo en la rapidez, en la inmediatez, ¿cierto?, en el Congreso. Entonces, claro que extraña la declaración porque es como un intento de crítica cuando tiene participación directa, no solamente en el voto, en la sala, ¿cierto? Que es Sí. más complejo conseguir un quórum de aprobación, ¿cierto? En su rol de senadora, sino también como liderazgo del Partido Socialista, donde sus ministros y ministras están comprometidos en 100% y liderando Mm. la agenda de seguridad. Yo creo que no se entiende y por eso también sale a rectificar Sí. Paulina, ¿cierto?, respecto a su declaración. Ujú. Sapka, cuéntame también un poquito cómo lo ves tú, no solamente de lo que implica la interna en el oficialismo, estas diferencias que en algún momento se plantearon en algunos sectores del Partido Socialista y que fueron siendo rectificados, tal como lo decíamos en la introducción y también lo subrayaba Valeria, sino que también cómo lo estás viendo desde la perspectiva general, la mirada de esta agenda, de esta estrategia del Ejecutivo en torno a los temas de seguridad, que tuvo esta visión crítica que ha tenido sus matices, pero que me imagino también desde tu sector hay una visión y una valoración. Sí, de todas maneras. Mira, la verdad es que creo que lo principal, y coincido con esto que conversaba Valeria, que llama la atención respecto de los dichos. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto es lo que considero de parte de mi mirada, de mi sector, que al final es como una mirada hacia el interior de cómo está funcionando el oficialismo. Yo creo que por ese lado podemos tomarlo nosotros cuando se estancan en una discusión respecto de si hubo liderazgo o no hubo liderazgo del presidente al respecto, cuando al final sale 24 horas más tarde a decir, no, si no es respecto de su liderazgo, puesto que podemos verlo en todos lados, él está presente codo a codo con la ministra del Interior. Creo que el asunto, y además por las declaraciones que han salido a emitir posteriormente, por ejemplo, y la vaca, como usted mencionaba, Ujú. al final nos da una mirada respecto de cómo está funcionando. Muchos destacaban, la ministra Vallejo también destacaba que esto también se puede conversar al interior, estas críticas se pueden dar dentro del interior de la conversación del oficialismo. Se llama ser responsables con las declaraciones, por supuesto, porque se deja un espacio a la mirada que está dando el oficialismo respecto de
cómo está funcionando internamente. En este caso, yo creo que se disfrazó en esta discusión sobre el liderazgo del presidente, más bien una crítica interna que pueda existir respecto de cómo se ha llevado adelante la agenda de seguridad y cómo no, a lo mejor nos está trayendo los resultados que necesitamos en este momento. Si bien ya es de público conocimiento, yo creo que a esta altura todos sabemos que no es un asunto que se vaya a resolver de un día para otro, sí es importante tener en cuenta la visual que se da respecto de los esfuerzos, o sea, más incluyendo las leyes que se han sacado adelante, se valora el esfuerzo al respecto de una buena orientación respecto de la política de seguridad. Sin embargo, por ejemplo, con otras instancias concretas respecto de los 500 funcionarios que se agregaron a la región metropolitana para efecto de poder avanzar en materia de seguridad, si nos vamos a lo concreto, al final insisto, una buena orientación, pero en cuanto a potencial de personal implica agregar 4 personas por comuna respecto de los funcionarios, más o menos, esto sin contar que trabajen por turno, si es que hablamos desde una mirada más o menos equitativa de la distribución de los funcionarios que se han agregado al trabajo. Esto para mí implica no revisar más allá. Yo creo que acá, insisto, una mirada más interior de lo que nos puede estar conversando, el subtexto que puede existir al respecto, yo creo que va de la mano con que puede que existan críticas internas, sobre todo considerando que si bien hay avances, no estamos dando abasto al respecto de luchar contra la inseguridad que existe hoy en día, la cantidad de homicidios que estamos viendo ahora, que es como la tónica del fin de semana, despertarnos el lunes con la totalidad de asesinatos que hubo este fin de semana, acribillados, uso de armas. Realmente, insisto, creo que esto es un disfraz, no, más, un disfraz de descontento que puede existir en el propio oficialismo respecto a esto. Además, bueno, bien mencionaba Valeria que ella es parte del conglomerado mayor que está hoy en día revisando lo que es seguridad, de la mano de Elizalde, de la mano de Marcel. Sí. Sin embargo, una vez más, creo que estos son solamente indicios de lo que puede estar ocurriendo al interior y que pueden haber, por supuesto, desfases entre uno y otro. Sin embargo, acá están surgiendo en dichos y bueno, Paulina Bodanovich no ha sido la primera vez que se desmarca de ciertas acciones del gobierno, o por lo menos hace algún comentario distinto a lo que se trabaja en el oficialismo. Entonces yo creo que va un poco más por allá, por la crítica de cómo se está manejando el asunto, más que por el liderazgo propio del presidente. Valeria, me quedo un poco con algunos términos que planteó Zapka, esta suerte de subtexto que uno podría extrapolar de lo que han sido estas declaraciones, tal vez una crítica o una visión crítica enmascarada que se está planteando por algunos sectores del oficialismo. ¿Cómo también ves ese planteamiento, esa idea? Y si efectivamente esto puede ser solucionado o buscar algún punto común en las conversaciones que se vayan dando, tomando en cuenta los costos que se pueden ir asumiendo en un año electoral, además. No hay que dejar de lado ese factor. Claro, yo creo que últimamente lo que ha resaltado, y me llama mucho la atención y creo que agradezco que sea así, que el gobierno ha tomado también una postura bastante desligándose del discurso político que puedan emitir los partidos del oficialismo. Ya, por ejemplo, cuando fue el caso de Maduro, el PC, el Partido Comunista dio una postura, pero el presidente mencionó que independiente de la postura de los partidos políticos, el gobierno tiene una postura propia en representación del Estado de Chile. Y creo que también marca este límite con las declaraciones de Paulina. O sea, es una postura, es una declaración como senadora del oficialismo en sí, no partícipe del gobierno de Estado, o sea, lo digo como funcionaria, evidentemente, o ministerio. Y uno de los partidos más grandes dentro del conglomerado también en su presidencia, pero también no tiene temor a desligarse de esas declaraciones porque quien lleva la agenda de Estado de Chile es el presidente. Yo creo que eso es bueno. Ahora, el llamado que se tiene que hacer, a mi parecer, yo no sé qué habrá pensado en ese momento el ministro Elizalde, ¿cierto?, de la Secretaría, que directamente está vinculado a la crítica que hace. Sí que hubo una comunicación entre ambos, entendiendo que son del mismo partido. Desconozco si es falta de información, no creo que haya sido de esa manera, por eso igual ella rectifica en esa materia. Pero creo que la política en general que ha podido llevar el gobierno es que hemos demostrado que pudiésemos tener
diferencias de opinión en diferentes materias, ¿cierto? Especialmente con partidos nuevos que son como el Frente Amplio, a partidos que han tenido una trayectoria de gobierno como son el PPD o el Partido Socialista, ¿cierto? Pero que hay una sola línea que es ponerse detrás del presidente. Y también en la rectificación que hace también la senadora, ¿cierto? Presidenta del Partido Socialista, es que también lo declaran dentro de esa línea. Reconoce el trabajo que ha hecho el gobierno, reconoce que el presidente ha hecho un buen liderazgo, ¿cierto?, en esta materia, que se hacen todos los esfuerzos. Entonces, claro, una crítica, una cuña, ¿cierto?, que la responsabiliza de una crítica bastante dura en materia de seguridad, ella misma lo termina rectificando. Ahora, yo entiendo y sé, y me parece súper sano también para la democracia, es que tiene que existir diferentes miradas dentro del gobierno, ¿ya? Una cosa es tener una diferente mirada y otra cosa muy diferente es concretar algo conjunto. Cuando nosotros dentro de gobierno podemos tener, incluso se ha visto este último tiempo en que es difícil en diferentes materias que parlamentarios vayan en la misma línea como el oficialismo completo. Siempre ha pasado, tanto en gobiernos de derecha como de centro izquierda o de izquierda, en que se proponen proyectos de ley desde el Ejecutivo y lo que hace el Legislativo desde el oficialismo es que no vota en conjunto en muchas ocasiones. Y eso también yo creo que es uno de los factores que nosotros debiésemos subsanar en materia legislativa. Creo que el rol de Elizalde como ministerio es esencial en la discusión política que se tiene que dar en el Congreso, pero que también hay, se supone, ¿cierto?, militantes y representantes de la Acción Popular que están en materia legislativa, que debiesen cuadrarse también con el Ejecutivo en la discusión de la aprobación de ciertos proyectos. Porque, ojo, no es que hoy en día los representantes del oficialismo van a la comisión y dicen, opino exactamente lo que dijo mi compañera militante, ¿cierto? Eso no pasa. En verdad, en las comisiones se da un debate de discusión, se da diferentes perspectivas. Recordemos que cada representante es en el Senado, quiero recalcar específicamente, representan diferentes regiones. La región o representante del Partido Socialista del Maule no es la misma que el del representante de Arica, ¿cierto? Y se generan debates, donde los intereses de su representación popular de la región genera también este debate y en materia. Ahora, ¿significa que están en contra del presidente del oficialismo? No, pero incorporan nuevos datos para la discusión. A propósito de esas dinámicas a nivel de discusión parlamentaria, incluso lo que se puede dar en la previa de cualquier revisión en sala, quería también retomar otra de las palabras que señaló el diputado Ilavaca acá en Radio USACH. Aludió obviamente a la labor que se estaba llevando a cabo. Dice, ellos a propósito de la ministra Toá y Monsalve, han desarrollado una tremenda labor, se ha desarrollado una tremenda acción, pero agregó, es necesario avanzar un poco más, pero derribando la trinchera ideológica. Basta de sacar pequeño eslogan para la cuña en redes. Es parte de lo dicho también por el diputado el día de hoy en el programa Línea 1. Safka, voy a ir contigo porque ahí también, más allá de lo que se pueda dar en la interna del oficialismo, me da la impresión de que también es un planteamiento bastante más amplio, aludiendo también a los sectores de oposición. Y ahí quiero entrar también en la forma en que se va generando una dinámica conjunta, donde efectivamente se puedan plantear los contrapuntos, pero siempre tratando de llegar a un punto común en una agenda tan sentida por la ciudadanía como es la seguridad. Sí, mira, en esta misma línea, yo creo que, por supuesto que hay que destacar el tema de que por algún motivo existe la cantidad de senadores que existen, la cantidad de diputados que existen, se tiene que dar la discusión, nadie va a pensar igual ni siquiera en el mismo espacio o con ideas o principios básicos compartidos. Sin embargo, en este asunto, yo creo que sí habla de una crítica que se tiene que hacer al interior del oficialismo respecto de cuando es un tema tan bullado y es un tema que se ha establecido como un asunto tan de interés de todo el mundo, o sea, un asunto que mueve, que se encuentra en la encuesta, que está en boga 100% y que es la temática número 1 respecto de los ciudadanos y también del gobierno, que bien está tenerlo en primer lugar, por supuesto. Creo que por supuesto es importante hacer una mirada interna y también ser capaz de ver cómo puedo guiar a mi propio equipo y además también a los que forman mi contraparte. En este caso, dentro del mismo oficialismo pareciera existir un desacuerdo respecto a las medidas, al parecer que no están siendo suficientes. Yo también considero que no están siendo suficientes o por lo menos no están dando abasto para nuestra realidad actual. Y si es que partimos desde aquí, que dentro del mismo oficialismo hay una mirada distinta que no se ha logrado consolidar para efectos de seguir adelante con ciertas dinámicas,
por supuesto que podemos ver que si es que no están de acuerdo en la parte inicial donde se presenta la política de Estado al respecto, poco podemos pensar que vamos a terminar de convencer también a la contraparte, en este caso a la oposición. O sea, es importante tener en cuenta que para poder llegar a un consenso hay que lograr unas dinámicas básicas, lograr unos acuerdos. Por supuesto que el gobierno se tiene que llevar de acuerdo, y gobierno hablo en sentido amplio, gobierno, todas las personas que están involucradas en tomar una decisión que van a lograr llegar a los ciudadanos. Entonces, en este caso, para mí creo que es muy importante recibir esto. Creo que igual fue un poco de, voy a decirlo, quizá una sobrereacción, cuando la verdad debería haberse tomado desde el punto de vista de la autocrítica. Yo creo que nunca están de más las críticas, eso no, yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que la crítica viene vacía, en esto no me desenmarco quizás de lo que dice el general Yáñez. Al contrario, la crítica se tiene que recibir porque es la forma de poder avanzar en ciertas cosas que no se están logrando, que por lo menos para la ciudadanía no están mejorando. Entonces, en ese sentido, creo que si no se logra poner de acuerdo a mi propio equipo, a todos los diputados y senadores del oficialismo que van a ser quienes transmitan la discusión al respecto, menos voy a poder lograr hacerlo con la oposición. Y tampoco se le puede dar la labor a la oposición de llegar a los acuerdos sin que se haya puesto de acuerdo primero el oficialismo. O sea, por supuesto, la labor de la oposición es poder dar su contramirada respecto de las cosas que se están dando y que han sido también muy bullados. O sea, la oposición ha aparecido en todo lo que se puede respecto de la agenda de seguridad. Y también, bueno, creo que a la larga les ha tocado una materia que hacia atrás había tenido muchas complicaciones. O sea, acá hablamos, por ejemplo, de que toda fue la ministra que logró convencer a los diputados y senadores del oficialismo de quizá avalar el estado de excepción en la Araucanía, cuando al final es algo que se venía discutiendo hace mucho tiempo y que por supuesto generaba controversia respecto de la oposición en ese momento. Es un asunto que hay que revisar desde la interna. Yo creo que tiene que partir desde ahí para efectos de lograr avanzar a los grandes acuerdos que nos van a permitir avanzar en esto, y yo creo que por supuesto no estamos dando abasto y que necesita una mirada más hacia el futuro para efectos de poder lograr disminuirlo en una cantidad suficiente que sea notoria para la ciudadanía. O sea, eso es un asunto. Brevemente, ahí les dejo tiempo para cerrar ideas. Valeria. Yo creo que sí, hay algo muy importante en esta materia. Una cosa es la discusión, ¿cierto?, que se pueden dar en las comisiones específicamente, donde se intensifica, ¿cierto? Son comisiones tanto en sala como en la Cámara, independiente si existen comisiones mixtas de investigación, en que hay diversidad de opinión. Pero en el momento de ver la materia de seguridad, en el momento de la votación, el oficialismo vota en conjunto. Es muy diferente el debate a la votación, ¿ya? Entonces, claro, la postura de que no estamos de acuerdo no significa que nos votamos en conjunto en materia de seguridad, y en eso el oficialismo en la materia legislativa está en conjunto al Ejecutivo al momento de las votaciones. Incluso las comisiones que son creadas desde las bancadas del Senado, existen representantes que hablan con las bancadas de la oposición para intentar convencer las materias que presenta incluso el Ejecutivo. Entonces, una cosa es la discusión y debate enriquecedor, ¿cierto?, para lo democrático, sin ninguna aspereza inclusive, sino que son posturas válidas, ¿cierto?, respecto a región, tanto como se dio en materia de ley de presupuesto. Y eso no significa que el oficialismo que dé opinión o diferentes datos en esta materia es que esté en contra del gobierno. Eso no es así, sino que al momento de la votación se respalda la propuesta del Ejecutivo en todo lo que es materia de seguridad. Por eso, este es uno de los gobiernos que ha impulsado y ha aprobado más proyectos de ley, ¿cierto?, en materia de seguridad, no solamente por la contingencia, sino porque también existe un cuadro importante del oficialismo al momento de votar. Eso, claro, es por una parte. Y lo otro es que hemos visto centenares de cuñas de personas del mismo partido en todos los gobiernos que hacen una crítica a agendas o carteras de gobierno. Y eso no significa que odien a su gobierno o que no están en conjunto en esa materia, sino que también cada representante no solamente representa a su región o a su distrito o a su comuna, sino que también a un partido político dentro de esta materia. Ahora, en el caso del gobierno de Gabriel Boric, él ha sido muy enfático, no sé cuántas veces le ha dicho que
en las decisiones que tenga que ver responsabilidad de gobierno, las decide él. Ha sido muy claro, incluso las posturas de los partidos que se ponen detrás de las decisiones del presidente, porque saben que también sus ministerios, y especialmente la comisión política, porque existe comisión política dentro del gobierno donde participa el presidente, en su mayoría de la participación son los ministerios del socialismo democrático. Por eso, claro, hace ese alcance, pero también no olvidar que las declaraciones que dio el presidente es que no le interesa tampoco pelear con la UDI, porque no tiene cero interés de hacer una disputa política. Él ya no es diputado, ¿cierto? No tiene este ánimo de discutir con sus pares, sino que se está responsabilizando como jefe de Estado hoy en día y le interesa más una discusión en base a la aprobación de proyectos de ley, ¿es cierto? Y el liderazgo que tiene que tomar Elizalde en esa materia y el desplante que también ha generado Carolina Toá en el Ministerio de Interior, que ha permanecido, ¿cierto?, en su cargo porque también no solamente tiene la confianza del presidente, sino que ha tenido que hacer una labor titánica en el convencimiento de las discusiones de proyectos de ley hoy en día en el país. Zafka, para cerrar también este tema, te dejo ahí la palabra. No, de todas maneras, ya creo que esto es saber mi opinión a grandes rasgos al respecto. Yo creo que en este caso es importante también en política siempre estar... nosotros siempre estamos al debe respecto de la sensación que dejamos en las personas a las que estamos representando. En este caso, no hay que dejar de mencionar que la aprobación del gobierno usualmente va en caída. Hay ciertos espacios en los que ha aumentado. La verdad es que en materia de seguridad ha sido discontinuo, no se ha mantenido en una sola línea. Y en este caso, si bien, por supuesto, se valora la discusión que se puede dar al interior de los espacios legislativos, por supuesto, sí creo que es importante que no solamente se trata de estar seguros de que el oficialismo va a votar respecto de mis proyectos, sino que es importante también el mensaje que se deja detrás. O sea, yo creo que para las personas también es importante, bueno, decir, a lo mejor hay mucha discusión y esto está en contra respecto del asunto, yo he manifestado que tengo mis diferencias, sea por mi región, etcétera. Deja una sensación en las personas, deja una sensación en la ciudadanía que al final, bueno, si estábamos tan en contra, después votamos a favor. En materia de seguridad, yo creo que es un lugar específico donde se pueden encontrar los espacios y, insisto una vez más, creo que es el lugar en este minuto, cuando es el tema número 1 para la ciudadanía, lograr ciertos acuerdos y tomar las críticas que se puedan hacer en el interno, porque eso implica que hay un funcionamiento que por lo menos podría ser extraño dentro de las líneas que se necesitan para efectos de seguir avanzando en las políticas de seguridad. 9 de la mañana con 41 minutos. Retomamos esta conversación que tenemos el día de hoy en nuestro panel con Zafka Latan, militante de la Juventud de Evópoli de Valparaíso, y con Valeria Cárcamo, representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio. Nos vamos con otra temática que ha estado marcando estos últimos días y que tiene que ver con la figura de la ex presidenta Michelle Bachelet en lo que tiene que ver con esta posible tercera candidatura que ya descartó durante estos días. Ahí también poniendo la atención en las definiciones que se vayan a ir tomando con miras al próximo año de parte del oficialismo. Y frente a ello, obviamente, los nombres comienzan a surgir. Quiero ahí dar cuenta de lo que se ha planteado desde, nuevamente, el sector del mundo socialista, la misma senadora Paulina Bodanovich, quien dentro de distintos puntos de vista asegura que la ministra Toá tiene todas las condiciones para ser la candidata del sector. Eso para ir entonces sumando liderazgos que eventualmente podrían estar en estas primarias de las que la misma Carolina Toá habló el fin de semana en medios de prensa. Hay visiones además que también ven un poquito con distancia que la ministra del Interior, dada la labor importante que está desarrollando, por ejemplo, en temas de seguridad, puede hacer frente a una candidatura presidencial. Es parte de la discusión que se está dando cuenta, pero desde la oposición están viendo con distancia esta negativa de la exmandataria. De hecho, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dice que es un recurso que ocupó en su segunda campaña. Lo recuerda, esto de no soy candidata fue un recurso que ocupó hace algunos años atrás
atrás antes de aceptar la segunda candidatura. Además, el presidente del gremialismo afirmó que ve a una expresidenta que habla como candidata, que se comporta como candidata, que hace lo que hacen los candidatos en una elección municipal, que es apoyar a quienes son parte de su coalición. Zapka, parto contigo ahora para que me cuentes un poquito, no solamente cómo has mirado las distintas dinámicas que se han dado frente a la figura de la exmandataria, sino que además esta mirada con cierta suspicacia que plantea el presidente de la UDI. Sí, gracias por la palabra. La verdad es que a mí me queda un poco con un gusto amargo la declaración, tengo que ser sincera al respecto. Yo creo que hablar a esta altura y criticar desde este punto de vista tan abiertamente y hacer de esto una noticia, al final, creo que no es el momento, no es lo que corresponde. Sí podemos criticarlo desde un punto de vista democrático. La democracia implica que las elecciones sean competitivas y por supuesto que si existe este asunto de no voy de candidato, pero sigo haciendo las apariciones que corresponden, y bueno, es verdad que está haciendo el trabajo, en eso sí estoy de acuerdo, en la labor de candidata. No creo que en lo sustancial sea una crítica que merezca generar un espacio de este estilo. Sí creo que merece la pena conversar respecto de las presidenciables que se van a venir en más pronto que tarde, la verdad. Sí. Pero Están adelantando harto el debate ya. Se están adelantando claramente a lo que es el debate, pero yo creo que surge también de una preocupación importante dentro del oficialismo, y es que sí se ha consolidado, y la verdad es que se ha consolidado dentro de la ciudadanía, por lo menos en la encuesta, la figura de Evelyn Matei. Por tanto, están discutiendo o se está luchando con una figura que ya se encuentra más o menos establecida contra un oficialismo que al día de hoy no ha podido encontrar un candidato claro. O sea, hay muchos nombres que aparecen en la encuesta, hay muchos nombres que se están perfilando, hay varios que también han negado desde de plano que no van a ir a esto, a pesar de que se presenten en la encuesta sus nombres por popularidad. Yo creo que, desenmarcándome un poco de los dichos que ha hecho el presidente de la UDI, por los motivos que ya mencioné, creo que sí es importante tener en cuenta que lo ideal es que las elecciones sean lo más transparentes posible. En este caso, al final, tampoco le podemos criticar de todas maneras al oficialismo en los momentos en los que estamos viviendo, usar la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, siendo que ella es una figura, bueno, de unión al final, de acuerdo dentro de las personas. Ya, por supuesto que no llama la atención que se haga uso de su figura respecto de quienes no son candidatos, pero sí, bueno, por lo menos sí con los candidatos de concejales, etcétera, que son los que vamos a ver ahora en las municipales también. Entonces creo, desde ese punto de vista, que nuevamente habla también de una discusión más interna, y es que todavía no se ha logrado perfilar a un candidato previamente tal, porque la mejor carta que se tiene a esta altura es, bien se decía, Carolina Toa, es la que mejor reviste las encuestas después de Michelle Bachelet. Y siendo así, tenemos la problemática que se menciona, que es que ella ha tenido un rol muy protagónico dentro del gobierno. Y bueno, por supuesto que queda un poco a la discusión si ella misma no lo ha establecido, no se ha desenmarcado del gobierno, en el sentido de, ella no ha dicho que va a ser candidata, pero en el caso de ser candidata, implica una decisión interna respecto de su liderazgo. O sea, si yo como candidata, teniendo una cartera tan importante en el gobierno, ¿voy a poder ser capaz de seguir en esto o voy a dar un paso al costado en una tarea? O sea, es importante hablar también de, en lo personal, de ella, me refiero en lo personal, de decidir, de dar un paso al costado respecto de un liderazgo que se ha visto fuerte, que se ha visto bien, que ha logrado llegar a los acuerdos necesarios para por lo menos orientar la política de Estado en seguridad, para efectos de una campaña que no es segura. Yo creo que ahí hay un asunto muy importante respecto de la dinámica interna, de cómo lo vamos a decidir. Todos mencionan, bueno, no todos, una gran mayoría menciona que también no son los momentos, que probablemente vamos a tener que acudir a una primaria respecto del oficialismo, así a su vez como con la oposición, pero en este caso en el oficialismo en particular. Entonces creo que se ve aquí un poco la debilidad que pueda existir respecto de quién va a ser el sucesor. O sea, por las líneas que se ve ahora, al parecer el gobierno ha permitido que la sucesión venga de la mano de un conglomerado de derecha
o de centro derecha, por lo menos, dadas las condiciones en las que se ha dado. No están logrando, Sí. y eso ya habla de un poco de la forma en la que lo han planteado, no se está logrando Claro. avanzar en un proyecto conjunto y un proyecto consecutivo. Eso es importante para el efecto de la mirada interna, y por eso yo creo que también se hace mucha Sí. utilización de la imagen de quien logra unidad, de quien logra acuerdos, que es, en este caso, Michelle Bachelet. Sí. Valeria, ¿cómo observas también tú toda la discusión que se ha dado a la sombra de la exmandataria? Más allá de las suspicacias de las que hablábamos del presidente de la UDI, ¿están también la visión y la interpretación que se hace de la presencia del exmandatario en distintas actividades, con candidatos y candidatas a la municipal, ahí participando también en algunas actividades? Obviamente esto trae consigo también una visión un poco suspicaz respecto a cuál va a ser el rol final que va a tener la mandataria o la exmandataria. Sí, sí, sí. Yo creo que acá lo que se visibiliza más que nada es saber cuáles son las prioridades de cada conglomerado. Al diputado Guillermo le interesa más saber quién es el próximo presidente que en otras materias, entendiendo que es parte del Poder Legislativo. Y en varias ocasiones incluso la expresidenta Michelle Bachelet ha declarado que no va a ser candidata. Sí. Las lógicas, por lo menos desde la oposición y el oficialismo, son bastante diferentes. Incluso están pensando, obviamente, un año antes haciendo campañas presidenciales, cuando hoy en día el foco del gobierno es otra materia. Inclusive hablando sobre Carolina Toá en materia de seguridad, en ningún momento ha dicho que ella va a ser la próxima presidenta del país. Entonces, claro, y la lógica que ha tenido hoy en día la oposición es bastante clara, le interesan las próximas presidencias. Y no sé qué tanto le extraña incluso que pueda participar Michelle Bachelet en diferentes candidaturas, porque ella es militante del Partido Socialista, independiente que es una exmandataria, sino que también acompaña, y todos acompañamos, ¿cierto?, a las candidaturas que hoy en día van a enfrentar en octubre. Sin más decir, inclusive se ha utilizado figuras expresidenciales para poder buscar réditos políticos. No olvidemos que el fin de semana Carla Rubilar, en la manifestación de Venezuela, ella dijo que Sebastián Piñera lo estaba acompañando desde el cielo, en un acto que era netamente político también. Entonces la utilización de las expresidencias evidentemente se utilizan para poder acompañar a las candidaturas. Y no digo que es algo malo, porque incluso tuvieron participación directa todas las expresidencias de nuestro país en el proceso 1 y 2 constituyente, por lo cual son interpeladores válidos, ¿cierto?, en esta materia. Ahora, quiero recalcar, la prioridad hoy en día del oficialismo, es decir, gobierno, ¿cierto?, a través de Carolina Toá, son otras nuestras prioridades que más la chimuchina que quiere instalar, ¿cierto?, la UDI en cabeza con Guillermo Ramírez. Y siguiendo la línea de Carolina Toá y su agenda, ¿cierto?, que el Ministerio del Interior, permíteme incluso destacar lo que se ha visto en temas sensacionalismo respecto a la delincuencia y lo que realmente nosotros estamos viendo. La prensa ha destacado que aumentó la delincuencia, pero lo que se está hablando respecto a eso son los datos consolidados de homicidios desde ahora, 2023, ¿cierto?, entregados por el Ministerio Público. Sí, pero es un estudio que entrega el Ministerio Público respecto a los últimos 8 años. Por tanto, estamos abarcando la mayoría lo del exgobierno, ¿cierto?, de Sebastián Piñera, es decir, la oposición, ¿cierto?, de Guillermo Ramírez. Por ejemplo, menciona que en los últimos años ha aumentado más del doble de los homicidios, pero si comparamos con el año anterior, del 2022, ¿cierto?, al 2023 del gobierno de Gabriel Boric, hay una leve baja del 4%. Por tanto, el aumento de la delincuencia dentro del gobierno de Gabriel Boric, eso es falso. Hay una buena noticia, que la tasa de homicidios consumados ha venido bajando en los últimos 8 años y pasaron, por ejemplo, el 2016, que estaba en un 43%, hoy en día está en un 26%, por tanto, hay una baja en esa materia. La tasa de homicidio, inclusive, que han ido sucesivamente creciendo del 2016, ¿cierto?, estamos hablando de los últimos 8 años, observando solamente 2 bajas respecto a esta tendencia, porque fue el 2021, pandemia, estábamos todos encerrados, ¿cierto? Y el último año, el 2023, en el gobierno de Gabriel Boric. Por ejemplo, en cuanto a los aspectos de la mejora de la tasa, ¿cierto?, de los imputados, los desconocidos, en el 2016, existiendo un solo año, ¿cierto?, del quiebre de tendencia, pasaron de un 42% al 39%, ¿cierto?, durante los 8 años. En eso también hubo una baja. Y permíteme destacar también en cuanto a la nacionalidad, porque yo cité lo que pasó, ¿cierto?, el fin de semana con Carla Rubilar. Desde el 2016 al 2013 ha habido un incremento del 835% en la participación de diputados extranjeros.
sabemos o adivinamos incluso cuál fue el año de su incremento, 2019, cuando fueron a Cúcuta, y lo mismo que están haciendo ahora, ¿cierto? La apertura de nuestras fronteras al extranjero, ¿cierto? Entregando todo tipo de visa, que recordemos que esa visa también se entregó a los Tren de Aragua, ¿cierto? Que ingresaron. Pero la disminución respecto a esa materia, o sea, que viene al alza 2019 y 2020, del incremento que se ve notoriamente incluso de la participación de los extranjeros, nacionalidad venezolana, ¿cierto? Y la prioridad de la oposición ir a las actividades venezolanas, ¿cierto? Donde estaba Carla Rubilar, donde estaba el candidato Desbordes en Santiago, diciéndole que las fronteras de nuestro país están absolutamente abiertas porque su materia hoy en día prioritaria es ir en contra de Maduro. Y el presidente fue el único presidente más claro de Latinoamérica que dijo que no va a reconocer la victoria. Ese es un trabajo y prioridad de un jefe de Estado. La prioridad del otro, ¿cierto?, es simplemente una agenda de apertura a los extranjeros. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y se los puedo aclarar con todos los datos fidedignos que ya presenté sobre la mesa. Cuando se hace una apertura, y ya lo sabemos, de visas extranjeras, de apertura, ¿cierto?, independiente del venezolano, que con los datos la mayoría son venezolanos, participar en actos políticos, ¿cierto?, abriendo nuestra frontera, es el incremento de la delincuencia. Entonces, y son con datos duros, no es una discriminación directa al pueblo venezolano, sino que netamente es que el incremento de los imputados extranjeros son venezolanos. ¿Y qué hace Carla Rubilar? ¿Qué hace Desbordes en actos políticos abriendo las fronteras de nuestro país? Eso no lo van a ver la consecuencia ahora. Ojo, no lo van a ver este año. Lo van a ver en probablemente 4 años más, 5 años más, ¿cierto? Tal como nos pasó ahora el 2019. Pero el enfoque del gobierno respecto a Michelle Bachelet es otro. Nos quedan 5 minutos de panel. Quiero aprovechar esos minutos entre las dos brevemente para ir cerrando ideas. Sapka. La verdad, solamente agregar que creo que puede ser un poco fácil desmarcarse también de lo que el oficialismo plantea cuando nos apoyamos o nos apoyamos en lo que ha establecido el gobierno. El gobierno ha sido claro, el gobierno como presidente y sus ministros ha sido claro en ciertas políticas, pero le ha tocado en más de una ocasión salir a desdecir respecto de los partidos que componen al conglomerado del oficialismo. Yo creo que eso no es menor tenerlo en consideración. O sea, no puede ser que también se escuden detrás de lo que establece el presidente, porque por supuesto que el presidente es quien lleva la política adelante, pero también están detrás toda la gente que toma las decisiones con ello. O sea, es importante además tener en consideración que no podemos decir, o sea, a ver, ahora hablamos de el objetivo que tiene en este caso el presidente de la UDI, de estar preocupado de las presidenciables, yo no sacaría tampoco a otros conglomerados y a otros partidos políticos del oficialismo respecto de estas críticas. O sea, hace muy poco salieron a hablar respecto del viaje que había realizado Evelyn Matei a Chiloé, etcétera, etcétera. Son las mismas críticas, están basadas en los mismos principios, en las mismas preocupaciones presidenciables que se van a venir en un tiempo más o menos cercano. Queda tiempo, pero aún así es cercano definir quiénes pueden ser. Yo creo que aquí hay un claro susto, un claro miedo respecto de no tener una continuación sobre el gobierno y además dar en cuenta que las cifras tampoco mienten. O sea, respecto el 2023, la suma total de delitos violentos en los últimos 9 años tiene su registro más alto, con 194.000 casos policiales. Durante el año, la cifra del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros muestra que durante el año pasado el total de delitos aumentó en un 5,5% en comparación con el 2022. No obstante que cada porcentaje se puede ver respecto de los robos, los hurtos, las lesiones y los homicidios y las violaciones. Entonces, es cosa de tener en cuenta, dependiendo del estudio que nosotros revisemos, lo que está ocurriendo. Entonces, si vamos a hablar de estos asuntos, no solamente es preocupación del oficialismo esto de los delitos, también podemos decir que la oposición está muy preocupada y ha salido a hablar al respecto. Sin embargo, también es parte de sus preocupaciones, no solamente de la oposición, quienes van a hacer sus candidaturas presidenciales. Entonces, si vamos a hablar de los objetivos y las posibilidades que tiene cada uno, en este caso, no podemos desenmarcar a ninguno de los dos sectores de la preocupación presidencial. Eso yo creo que no estaría correcto. Cerramos contigo, Valeria. Sí, 2 minutitos que nos quedan. Sí, solamente quisiera agregar algo. El presidente no le interesa dónde está Evelyn Matei, incluso no ha dicho ninguna declaración. Camila Vallejo, como vocera del gobierno, tampoco ha dicho nada porque no le interesa este gobierno. El que sí dijo algo fue Gonzalo Winter, ¿ya? Por el paseo, ¿cierto?, de Evelyn Matei en Chiloé. Pero ojo, ¿por qué lo menciona? Porque el principal fiscalizador de los municipios son los diputados, ¿cierto?, de los distritos. Distrito 10 pertenece a Providencia.
y Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, y ella dijo que está de paseo en Chiloé, pero no pidió, o sea, pidió sin goce de sueldo. El diputado de la República tiene que fiscalizar. Y ese es su rol principal. Aunque veamos a todos los diputados, ¿cierto?, de la oposición opinando sobre materias de política, no significa, ¿cierto?, que los diputados no tengan que fiscalizar. Por eso la crítica principal, y especialmente porque ojo, Michelle Bachelet no tiene ningún cargo en nuestro país. Evelyn Matei es alcaldesa de una comuna. Y solamente mencionar respecto a lo que ha estado pasando, que también tiene que ver dentro de las instituciones, que incluso son parte del Ministerio del Interior como Carabineros, que es impactante, ¿cierto?, el asalto de bodegas que hubo en el BRICS, ¿cierto?, en Rancagua, si no me equivoco, y se reveló que había participación de Carabineros, que también son instituciones que pertenecen dentro del Ministerio Interior. Entonces, estamos realmente aportando en la materia de agenda cuando pasan estas situaciones dentro de agendas de gobierno, por ejemplo, porque incluso los guardias de seguridad entregaron los propios chalecos a las personas para que fueran a asaltar y que se estaba preparando hace 3 semanas. ¿Estas son cosas que puede prever el gobierno? Yo creo que sí, pero necesitamos el apoyo también del oficialismo para que den el voto para ver estas materias también. Son las 9:59. Yo quiero agradecer a Sapka, a Valeria, que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por la conversación y estamos reencontrándonos a futuro en un nuevo panel. Que les vaya muy bien. Gracias. Igual, que estén bien. Chao, chao.